Estamos con mucho gusto esta tarde y agradecemos la comunicación a Jorge Luis Preciado. Él es aspirante a coordinar el Frente Amplio por México y bueno, a la eventual precandidatura del bloque opositor para la presidencia de la República en 2024. Jorge Luis Preciado, senador, ex senador, ya, muchísimas gracias por esta conversación para la octava. Muchísimas gracias a ti, Elia, por invitarme. La verdad, muy contento de poderte exponer algunas de las ideas que nos llevaron a tomar esta decisión tan interesante, ¿verdad? Sí, así es. Al contrario, muchísimas gracias. Arrancaría por eso, ex senador. ¿Cuál fue el motivo por los que pues se decidió a inscribir a este proceso interno por parte de la oposición y una inscripción que muchos han señalado también inesperada y de última hora? ¿Qué lo motiva? Mira, dos cosas. La primera, yo veía hace unos meses a Morena como un tren que nadie podía parar. La verdad es que era muy complejo ver que estaban ganando 23 gobernaturas, ganaron la mayoría de la Cámara de Diputados por segunda ocasión. Y obviamente eso nos lleva a reflexionar si realmente es culpa de ellos o es culpa de la oposición. Es decir, y si realmente existe oposición, porque obviamente de 32 posibilidades te atropellan electoralmente en 23, más los municipios, más los congresos locales que dominan la mayoría, más el Congreso Federal, pues obviamente te das cuenta que las cosas no se están haciendo bien. Entonces, de hace algún tiempo, yo vengo proponiendo un cambio de método para elegir a los candidatos. Entonces, mandé un estudio sobre elecciones primarias a nivel global y cómo el efecto de las elecciones primarias permiten que haya una competitividad. Entonces, ¿qué es lo que yo he provocado con este estudio que mandamos a todas las organizaciones, a todos los partidos? Obviamente cabildeamos con el Partido Acción Nacional, cabildeamos con el Consejo Nacional, logramos que se convocaran a las primarias que hoy nos tienen en esta discusión a ti y a mí, pero no solo a ti y a mí, nos tienen una discusión en todo el país, donde todo el mundo ya la comidilla en los restaurantes, en las esquinas, ya no es si va a ganar Sheinbaum, si le va a ganar Marcelo, si Adán, si el propio Noroña, ya la discusión es quién va a ser el candidato del Frente Amplio por México. Sobre esto que comenta Jorge Luis Preciado sobre que ya está en la conversación de todas las mesas y de todas las personas a lo largo de todo el territorio, ya sea de la oposición o también por parte de Morena, ¿qué opina también? Y decía de los favoritismos, ¿qué opina de estos señalamientos donde dicen ya también el bloque opositor puede ser una simulación y que ya haya una candidata con preferencia y con favoritismo, en este caso Xóchitl Gálvez? Ahora que hacía también esta reflexión sobre los métodos, ¿qué opina sobre cómo se ha llevado a cabo y esta pues prevalencia también de la imagen de Xóchitl Gálvez como en el frente opositor? El método tiene muchos problemas, hay que decirlo, no nos fuimos a primarias globales como las norteamericanas o como te obliga la Constitución en el caso argentino o en algunas que se llevan a cabo en España a través del PSOE. No, el problema de método, y yo lo he recalcado, es que no fue el ideal, es decir, es un avance, por primera vez en 80 años los partidos ceden la posibilidad de elegir a sus candidatos a través de la votación ciudadana, pero metieron demasiados candados para mi gusto, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres votar o firmarme a mí, tendrías que registrarte en una plataforma, tomarte una selfie, pasar tu credencial y además decir que quieres votar por Jorge Luis. Y obviamente ese registro yo no lo puedo ver al día de hoy, hasta el día 24, entonces se presta al sospechosismo porque me hace pensar que probablemente alguien en otra computadora pues me puede robar esa firma, puede cambiar la intención o puede simple y sencillamente dar de alta de manera directa a muchísima gente mientras uno va haciendo su esfuerzo. Entonces, a mí en lo personal no me llena del todo, lo he señalado, lo he criticado, lo he hecho por escrito y he pedido que el sistema mejore porque está generando muchísimas sospechas. En primer lugar. Pero hay confianza para que No, yo en lo se personal realice. no. A ver, Ok. por lo claro, yo no. A mí si no me dejan ver mi información, no puedo ver a mis operadores, no puedo ver a la gente que estoy dando de alta y por supuesto no le tengo confianza en el sistema. Una. Dos, por supuesto que hay una cargada, y quiero decirlo de manera respetuosa, hay una cargada que no es culpa de Xochitl, ¿sí? De pronto Xochitl se convierte ahora sí que la figura favorita del presidente del país para hacerle señalamientos y todos aquellos que de alguna manera en este momento sienten malestar contra el presidente Obrador, pues obviamente la ven como una posibilidad.
de que sea una buena competidora. Entonces, obviamente, en el mismo día aparecen todas las televisoras, aparecen todas las radios, aparecen todas las portales, en todos los portales, aparecen todos los periódicos. Entonces te das cuenta que eso no es casualidad. Por nosotros que nos dedicamos profesionalmente a hacer campañas muchos años, pues nos damos cuenta que eso no funciona así. No haces trending topic de un día para otro a alguien, salvo que hagas algo extraordinario, ¿no? Entonces realmente creo que sí hay algún producto mercadológico detrás de todo esto, que obviamente este fuego ha sido soplado por varios lados y por supuesto eso hace inequitativo el proceso en términos reales, pero yo no quiero aclararlo, no veo que sea responsabilidad de ella. ¿Qué sí va a ser responsabilidad de ella y de otros? Pues mantener el del top mind, es decir, tú vas a crecer hasta donde te dé la espuma, pero de pronto tienes que mantenerte. Y de mantenerte de aquí al 3 de septiembre y obviamente mantenerse de septiembre hasta el año que viene. Y eso es lo más complejo que puede llegar a existir. Conozco muchos casos y muchísimos candidatos que empezaron muy fuertes, crecieron y posteriormente fueron bajando, ¿no? En mi caso, yo en casi todas mis elecciones han sido cuesta arriba. Yo llegué con el 1% como candidato al Senado, gané el Senado, llegué a ser coordinador de los senadores. Cuando fui candidato a gobernador, llegué con el 2%. En 29 días remonté 42 puntos. Gané la elección de gobernador, así lo declaró el Consejo Electoral y luego se la robaron. Entonces, estoy acostumbrado a esa parte, pero además hay una parte que la gente todavía no conoce. La elección por sí misma no va a ser la encuesta, ¿eh? Quien esté pensando de que ya como Xochitl o algún otro va arriba en la encuesta, ya va a ser el candidato, está totalmente equivocado. Ese es solo el 50%. El otro 50% tiene que ver con la gente que verdaderamente vaya a la casilla a votar por su precandidato o precandidata a coordinar el frente. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos la ventaja, porque esa es nuestra especialidad, el poder ganar votaciones con la gente en casilla, gente de carne y hueso y no solo likes o me gustas en internet. Ok, sí, totalmente. Jorge Luis Preciado, finalmente preguntarle qué es lo que se está jugando a la oposición. Sabemos, ¿no?, que vienen de un proceso intenso, hay que decirlo, ¿no?, en el que parecía que Morena iba rebasado por mucho en cuanto a la presentación de los posibles aspirantes, que ahora ya están recorriendo todo el país, y se tenía la impresión de que la oposición iba tarde, ¿no?, y mal organizado. Ya vemos que también están ya llevando su proceso interno, pero ¿qué es lo que se está jugando independientemente de quién sea quien encabece este frente? ¿Qué es lo que se juega la oposición en este contexto político en nuestro país? Yo creo que lo que se juega es el futuro de México. Y te lo digo por lo siguiente, nosotros bueno, por lo menos yo como analista he visto que a pesar de muchas situaciones que prometieron resolver, y te puedo decir muchos temas, pero te voy a tocar tres. El tema de la inseguridad, 185,000 homicidios dolosos en México, el tema del crecimiento en los feminicidios, el tema del robo de niños, el tema de robo casa-habitación, el tema, por supuesto, del secuestro y la extorsión, son temas que están ya muy latentes en el país y en el que nadie hace absolutamente nada. El control territorial del narcotráfico en toda la zona del Pacífico ha sido brutal y gravísimo. Todos los gobernadores desde Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Nayarit, Colima, Sonora, Sinaloa y las dos bajas, todos los del Pacífico los controla Morena por alguna razón. Y obviamente estamos viendo que el tema de salud es un tema muy grave. Por ejemplo, 45 millones de recetas no han sido surtidas en lo que va del sexenio, es decir, de nada te sirve ir al doctor y que te atiendan si no te van a dar el medicamento. El mantenimiento a los hospitales, acabamos de ver un accidente gravísimo donde una niña pierde la vida. Entonces, realmente, si tú revisas lo que está pasando con el país, te vas a dar cuenta que a pesar de lo delicado que está la situación en todos los rubros, cero crecimiento económico en 6 años, cancelación de obras importantes, el nivel de corrupción ha aumentado, el 85% de la obra que sí existe la entregan sin licitación, el ejército no se fue a sus cuarteles, hoy está hasta en las aduanas. Entonces realmente pasan cosas muy delicadas, pero a pesar de eso, Morena sigue ganando la elección. Entonces, si la oposición simula un proceso y le quiere vender a la gente que esto que estamos haciendo es una democracia y que todo va a salir bien, y la gente no lo cree, no hay vuelta atrás. Ellos se van a quedar no otros 6 años, se van a quedar 18 o 24 años. Y para el caso, y te puedo poner muchos ejemplos, pero te voy a poner uno solo. En 1999 llega Hugo Chávez a través de las elecciones después de su fallido intento militar
a Venezuela, y toda la oposición dijo, no, no pasa nada, Chávez es un loco y en 6 años se va. O sea, el señor se echó 10 años, ¿eh? Mm, Y la oposición se empezó apenas a organizar, muere, ¿verdad? Unos dicen que envenenado por los gringos, otros señalan que fue cáncer, pero lo sucede Maduro. Y de eso han pasado ya 14 años, llevan 24 años, desde 1999, que gobierna el sí, chavismo en Venezuela con todo lo que ello ha implicado en materia de pobreza y una situación paupérrima ya, pero la oposición al día de hoy no se ha puesto de acuerdo. Hoy creo que hemos logrado cierto acuerdo, todavía faltan partidos como el MC y algunos otros que siguen sin hacer clic con nosotros, pero lo peor que le puede pasar a la oposición es que finjamos un proceso electoral para elegir a una candidata o a un candidato y que al final la gente termine diciendo, estos son lo mismo. Lo mismo es el dedazo de Obrador que el dedazo de la oposición, donde fingieron teniendo ya una candidata preestablecida. Yo le así es. exijo a los organizadores que abran el sistema, que nos digan cuántos registros llevamos, que podamos ver a nuestros registrados, que podamos ver a nuestros operadores, porque como decía el clásico, el sospechosismo no se inventó ayer. Claro, totalmente y sobre todo muy importante esta autocrítica que realiza, no solamente a este proceso interno y a la metodología, sino también a que no haya esta simulación por parte de la oposición que podría también desencantar a la ciudadanía, ¿no? Pues Jorge Luis Preciado, aspirante a coordinar el Frente Amplio por México, le agradezco mucho la comunicación y poder charlar con la audiencia de la octava y si nos lo permite, pues nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias a ti, Ele. Que pases una buena tarde. Al contrario, muchísimas gracias. Buenas tardes.